Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Les habla su amigo y servidor Octavio Mota, coordinador del Centro Mariano Evangelizador y de Reparación en la diócesis de Veracruz. Y pues nos da mucho gusto poder estar unidos por este medio en este momento, como cada miércoles, meditando sobre el papel que Dios ha dado a nuestra Madre Santísima, la función que ella tiene para llevarnos hacia su Hijo Jesús, para ayudarnos a ser verdaderos cristianos, para protegernos, cuidarnos y formarnos, a fin de que podamos hacer siempre y en todo momento la voluntad del Padre. Vamos hoy en esta noche a meditar un poco en relación a esta vida nueva que Cristo nos ganó con su resurrección. Estamos en el tiempo pascual, acaba de pasar la resurrección del Señor. Acabamos también de celebrar el Domingo de la Misericordia y en pleno tiempo pascual vamos a ver cuál es la función de María que Dios le ha encomendado a fin de que nosotros podamos vivir esta nueva vida que Cristo nos ganó con su resurrección. Dios quiere que vivamos esta vida nueva unidos a su Madre, tanto de manera personal como de manera eclesial. Nos encontramos en el capítulo 19 de San Juan, verso del 25 al 27, la narración de las últimas palabras de Jesús, donde está María al pie de la cruz. Y ahí nos la entrega como madre de todos nosotros, de todos los discípulos. Y luego en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14, encontramos a María orando con la iglesia naciente, orando ya con la comunidad apostólica, con la comunidad de los discípulos de su Hijo, del Señor. Entonces vemos cómo Dios mismo ha querido que su madre esté presente en el crecimiento de sus hijos, como Dios quiere que María esté presente en la obra de la iglesia, en la obra de santificación que el Espíritu Santo realiza con cada uno de los discípulos de Jesús y con la santificación y la obra evangelizadora de la iglesia. Dios así lo ha querido y aparece precisamente en esos dos momentos tan singulares, tan importantes. Vamos a empezar leyendo de Juan 19, 25 al 27. Dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces cómo la última voluntad de Jesús es entregarle a cada uno de sus discípulos, porque no solamente fue a Juan, que por cierto no menciona su nombre, sino dice al discípulo que más quería. Pero ahí estamos representados todos los discípulos del Señor, todos aquellos que crean en Jesús, en su palabra, y se entreguen a Él, y se vuelvan sus seguidores, se bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se vuelvan miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces, se nos fue dada María como nuestra madre. Y dice que el discípulo la tomó y se la llevó desde ese momento a su casa. Y Juan fue siempre el encargado de cuidar de María y María la encargada de cuidar, de acompañar, de formar, de guiar a Juan. Y Juan es el discípulo que llegó a penetrar más profundamente el misterio de Dios, a transmitirlo de una manera más profunda a través de su evangelio, sus cartas, sus 3 cartas y el Apocalipsis. Y ahí vemos la presencia de María. Ahí vemos el hecho de que María
haya vivido con Él. La Santísima Virgen seguramente lo llevó a una comprensión más profunda del misterio de Cristo. Porque si alguien conocía a Cristo, su palabra, lo que Dios quería de cada uno de nosotros, era la Santísima Virgen María. Y vemos cómo en su ministerio, en su vida de Juan, dejó una huella notoria, una huella indeleble, la presencia de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué quiere Dios de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus discípulos? Que recibamos a María como nuestra propia madre y nos la llevemos a nuestra casa. Y se va a notar en nuestras vidas la presencia de la madre, se tiene que notar. Esa es la teoría o la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, donde habla que cuando uno se consagra a la Santísima Virgen, ella nos va formando para ser verdaderos cristianos, auténticos imitadores de su Hijo, a vivir las promesas de nuestro bautismo. La Santísima Virgen no quiere otra cosa más que hagamos lo que Jesús nos dice, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en el verso 5, en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. La Santísima Virgen no quiere otra cosa, sino llevarnos a ser verdaderos cristianos, ser nuestra maestra que nos forme en la fe, en el seguimiento de Cristo. Ella, la primera discípula y misionera, quiere llevarnos a una verdadera comprensión del mensaje evangélico, del mensaje de su Hijo Jesús, y que de esa manera podamos ser transformados por el Espíritu Santo en imagen de Jesús. Pasamos ahora al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 12, donde dice: todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pues, está la Santísima Virgen con los apóstoles, orando, perseverando juntos en el cenáculo, porque el Señor les había dicho en la ascensión: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La Santísima Virgen bien sabía la importancia de la venida del Espíritu Santo. Ella había sido llena del Espíritu Santo en la Anunciación. Ella había concebido a Jesús precisamente por el Espíritu Santo que se derramó sobre de ella. Ella estaba llena de gracia porque Dios la había llenado así desde antiguo, la había predestinado a ser la madre del Salvador y le había dado una gracia especial de estar preservada del pecado original y de ser llena del Espíritu Santo. Ella sabía lo que el Espíritu Santo hacía, lo que quería hacer, y cómo, si no es por el Espíritu, no podemos nada. Como decimos en la oración de la secuencia de Pentecostés, en la fiesta litúrgica de Pentecostés, cuando se reza la secuencia de ese día, de esa fiesta, dice que el hombre nada puede, siempre sin ti el hombre nada puede, siempre triunfa el pecado. Sin Dios, Espíritu Santo, no podemos nada. Él es el santificador. Él tiene que iluminar nuestra mente, disipar las tinieblas de nuestro entendimiento, purificar nuestros corazones, encenderlos en el fuego de su divino amor. Si no, no podemos nada si no es con el Espíritu Santo. Y la Santísima Virgen bien lo sabía, porque ella era la esposa del Espíritu Santo. Ella era un verdadero templo, trono y sagrario de Dios por acción del Espíritu Santo. Y entonces estaba orando con los apóstoles,
orando por la iglesia naciente para que fueran llenos del Espíritu Santo, así como ella lo había sido, de tal manera que pudieran cumplir la misión que Dios les había encomendado, de tal manera que pudieran entender todo lo que Jesús les había dicho y todos los gestos, las acciones que Jesús había realizado, porque ellos no lograban entender, a pesar de que el Señor se los había dicho, les había dicho que iba a morir, pero al tercer día resucitaría. Ellos no lograban entender las cosas y tenían miedo, dudaban, no creían. Sin embargo, la Santísima Virgen no fue así. ¿Por qué? Porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darnos la luz, puede darnos la gracia para creer, amar y esperar contra toda esperanza en cualquier circunstancia, ayudarnos, darnos la posibilidad de vivir la palabra de Dios, creer en sus promesas y mantenernos fieles hasta el fin. Entonces María está orando por la iglesia en Pentecostés, allí en el cenáculo, junto con los apóstoles, para que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces estamos ahora viviendo ya la Pascua y tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que de manera personal María esté presente en la vida de cada discípulo y que es la voluntad de Dios que la Santísima Virgen se encuentre también en la vida de la iglesia, orando por ella, como madre protegiéndola, enseñándole lo que su Hijo nos enseñó, lo que su Hijo y la manera como su Hijo le enseñó a vivir la fe. La voluntad de Dios es que María esté en la iglesia siempre presente y en la vida de cada uno de nosotros. Preguntémonos eso, si estamos nosotros personalmente viviendo con María, dándole ese lugar que ella tiene, que su Hijo quiere que tenga en nuestras vidas como nuestra verdadera madre. Y preguntémonos también nosotros si como grupos, como parroquias, tenemos suficientemente presente a María. En la iglesia todos amamos a nuestra Madre Santísima, pero a veces no sabemos reconocer el lugar que Dios le dio. No pedimos su protección, no pedimos su guía, no dejamos que ella nos forme y nos lleve hacia su Hijo Jesús. Y algunos hermanos separados, desgraciadamente, ni siquiera la invocan, creen en ella o la recuerdan en sus comunidades. ¿Cómo podemos decir que una comunidad es cristiana si no tiene a María, la Madre del Señor, si la ha corrido de sus templos, de sus asambleas? ¿Cómo podemos decir que alguien es verdadero discípulo de Cristo si no se lleva a María como se la llevó Juan a su casa? Como el Señor quiso que la recibiéramos y nos la lleváramos a su casa. La presencia de María en nuestras vidas es indicativo de que se está siendo o queriendo ser verdadero discípulo de Cristo y que se está en la verdadera iglesia que el Señor fundó. Pero ¿por qué querría el Señor que tuviéramos a María como nuestra propia madre, que fuera nuestra maestra espiritual, que estuviera en el inicio de la iglesia pidiendo el Espíritu Santo por todos, para todos, y que acompañara a todos sus hijos durante la peregrinación del pueblo de Dios sobre la tierra? ¿Por qué quería que estuviera la Santísima Virgen? Es que miren, hermanos, la Santísima Virgen es el jardín florido y cerrado donde vive la Santísima Trinidad. Dios creó al hombre y lo puso en un jardín, el jardín del Edén, para que viviera en comunión con él. Y ahí Dios hablaba con él todas las tardes. Dice el Génesis que a la hora de la brisa vespertina bajaba Dios para hablar con Adán y Eva.
Sin embargo, por el pecado de Adán y Eva, por haber rechazado a Dios y preferido escuchar la voz del maligno, perdieron su presencia en el paraíso, fueron arrojados del paraíso. Pero la voluntad de Dios es que volvamos a ese paraíso. Y en este valle de lágrimas, en este peregrinar por la vida, tanto personalmente como a nivel iglesia, Dios no nos quiso dejar desamparados. Y mientras vamos de regreso hacia la patria celestial, hacia la casa del Padre, y mientras esperamos que un día Dios vuelva a crear esos cielos nuevos y tierra nueva, y que venga ya a reinar entre nosotros, y no haya ya muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad aquí en la tierra, ya cuando todos estemos con Dios reinando, vivos, felices con Él, mientras nos ha dado a la Santísima Virgen como ese pedacito de cielo, como ese jardín florido donde la Santísima Trinidad se goza, y que al entrar al corazón de María a consagrarnos a la Santísima Virgen, podamos sentir un poquito las delicias del paraíso, podamos vivir, aunque sea de manera limitada y temporal, pero sentir la presencia de Dios, vivir en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, dentro de aquella que es su jardín, dentro del corazón de aquella que es la llena de gracia, la sin mancha, la toda santa, y donde vive Dios y se goza de estar entre nosotros, porque su alegría es estar con los hijos de los hombres, la alegría de Dios. ¿Y dónde mora Dios? De manera plena en el corazón de María, así como en el corazón de cada hijo que le ama, que le obedece, que cree en Él, que le abre su corazón. Pero muchas veces nuestra vida está llena de pecado, de incredulidad, de falta de perseverancia, de fe, de infidelidades. Pero el único corazón donde Dios mora plenamente es el corazón de María. La Santísima Virgen, su corazón es un pedacito del paraíso. Es ese pequeño paraíso que Dios ha creado para morar en él y ser feliz con los hijos de los hombres, y para que todos aquellos que quieran morar en él y hablar con él puedan hacerlo en el corazón de nuestra Madre Celestial, como dice en el capítulo 25 del libro del Éxodo, cuando Dios le manda construir el arca de la alianza a Moisés, y le dice que desde el arca de la alianza, dice: yo le hablaré a mi pueblo. El arca de la alianza era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre, por medio de Moisés. Dios pudo haberle dicho a Moisés: háblame tú directamente, o yo te voy a hablar directamente. Y sí lo hacía, hablaba con Dios cara a cara, pero lo hacía a través del arca de la alianza. Entraba Moisés a la tienda del encuentro y ahí se encontraba con Dios frente al arca de la alianza, y Dios desde el arca de la alianza, desde el propiciatorio, o sea, desde el lugar del perdón, le hablaba a su pueblo. María es la verdadera arca de la alianza. Entonces no nos debe extrañar que por eso hoy la gente vaya a María y se encuentre con Dios, invoque a María y se acerque a Dios, le cante a María, se consagre a María y sienta en su corazón el amor, la paz, la ternura, la presencia de Dios. Sienta un pedacito del paraíso, porque Dios no ha dejado de morar en el arca de su presencia, y la verdadera arca de la alianza es María Santísima. Entonces, por eso quiso dejarnos Dios un lugar donde poder encontrarnos con Él, un pedacito de el paraíso, y ese es el corazón inmaculado de María. También todos nosotros muchas veces nos sentimos pequeños, pecadores, ignorantes, débiles, impuros.
y sentimos que no podemos entrar con Dios en comunión o servirle como quisiéramos, porque si somos honestos, hay más pecado en nosotros que santidad. Son más los errores que cometemos aún en las cosas de Dios que los aciertos. Nuestras obras dejan mucho que desear y a veces son buenas, de buena intención, pero son tan pobres, erróneas, limitadas, que nadie puede decir frente a Dios que es justo, que es santo, que es perfecto. El mismo libro de los Proverbios dice que el justo peca 7 veces al día, pero de todas ellas se levanta. Entonces, hermanos, ¿cómo poder agradar a Dios? ¿Cómo poder consolarlo? Por eso Dios dejó a su Madre Santísima, para que nosotros nos entregáramos a ella, nos consagráramos a su corazón inmaculado, o sea, decirle: Madre, yo te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, para que sea ella quien ame a Jesús en nombre nuestro, a través nuestro. Y cuando María ama a Jesús, cuando María alaba a Jesús, cuando María sirve a Jesús, Jesús se llena de gozo porque lo hace de una manera perfecta. Es como un niño que quiere darle un regalo a su papá. ¿Qué hace la mamá? Pues en primer lugar, o sea, el niño está pequeñito y ya viene el cumpleaños del papá. Dicen: ¿qué le vamos a dar, papá? En primera es la mamá la que le recuerda que es el cumpleaños de su papá. En segunda, es la mamá la que da el dinero para el regalo. Tercera, es la mamá la que va a comprar el regalo con el niño. En cuarta, es la mamá la que lo envuelve o que mira cómo se lo van a envolver u ordena la envoltura. Y quinta, es la mamá quien lleva al niño con el regalo, con el papá, y se lo entregan. Entonces realmente es la mamá la que hace todo. ¿Se entiende, hermanos? Nosotros, si somos honestos, somos pequeños, pobres, ignorantes, llenos de defectos, infieles, o sea, tantas cosas negativas que tenemos, limitadas, que si Dios nos ama es solo por su infinita misericordia. Entonces, pensar que nosotros somos perfectos ante Dios y podemos consolarlo puede sonar a arrogancia, pero si lo hacemos por medio de la Santísima Virgen, Jesús se va a sentir realmente complacido, realmente honrado, realmente adorado, realmente reparado de todas las ofensas y ultrajes que se cometen en su contra. Por eso Dios, que quería ser amado, nos dejó a su Madre Santísima para enseñarnos a amar verdaderamente a Jesús, consolar verdaderamente a Jesús, entender verdaderamente las palabras de Jesús. Por eso la dejó a Juan, y él es quien mejor llegó a entender el misterio de Dios, su buena nueva, y a transmitírnosla con una profundidad mayor que ningún otro evangelista. La Santísima Virgen es aquella que llevó seguramente a Juan a comprender de esa manera el misterio de Dios, a amarlo, a consolarlo y a serle grato. Por eso nos dejó Dios a su Madre personalmente, para llevarnos a ser verdaderos cristianos, y como iglesia para llevar a la iglesia en este proceso de cada día conocer, amar, servir, adorar más a su Hijo Jesús y a el Padre y al Espíritu Santo. Entonces, si queremos vivir realmente el tiempo pascual, vivir realmente la dimensión pascual de nuestra fe, tenemos que hacerlo con María, por medio de María. Solo ella nos va a poder llevar a la comprensión de este misterio y a vivirlo. Y al decir vivirlo, me refiero
con las cualidades que Dios quiere. Porque nosotros podemos decir, es que yo he estudiado teología, yo conozco de la Biblia, yo doy cursos, yo predico, pero muchas veces nuestro corazón no es como Dios lo desea. Tenemos que ser imitadores del corazón de Jesús y de María. Y las dos primeras virtudes del corazón de Jesús y de María son su humildad y su obediencia. Entonces, María lo primero que quiere hacer en nosotros es llevarnos a reconocer nuestra nada, nuestra pequeñez, que no somos más que niños pequeños y que lo que sabemos hacemos es solamente por gracia y misericordia de Dios, y que si no fuera por la gracia divina seríamos los más grandes pecadores y nos condenaríamos irremediablemente. Pero a esta comprensión solo se llega meditando las virtudes de María, aquella que dijo: yo soy la esclava del Señor, o sea, la criada, yo le pertenezco, yo no tengo voluntad, yo no puedo hacer nada más que lo que Dios me mande. Eso es lo que significa: yo soy la esclava del Señor. Y segundo, su obediencia. Cuando le dice al ángel: hágase en mí según tu palabra. Porque la gran tentación que Satanás pone a quienes servimos en la iglesia es hacernos creer que nosotros sabemos, podemos, somos, hacemos cosas por Dios. Nos hace sentir autosuficientes, soberbios, que podemos enseñar, que podemos hacer. Y la verdad es como dice Juan en el capítulo 15, en el versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Y ejemplo de eso es la Santísima Virgen. Por eso en el Magníficat dice: Dios se fijó en la humildad de su esclava. Dios se fija en los humildes y en los pobres. Y el que se humilla será enaltecido, pero en cambio el que se enaltece será humillado. Entonces, ¿de qué me serviría a mí saber toda la Biblia, dar cursos, retiros, hablar teorías de Dios, si yo no vivo en mi corazón, en mi vida cada día, o como iglesia no mantenemos esa actitud de humildad, de sencillez, de obediencia de la Santísima Virgen María? Por eso Dios quiere que los que vamos a llegar a Él, lleguemos por medio de la Santísima Virgen y lleguemos imitando su vida, sus virtudes, porque también sucede, desgraciadamente, que entre nosotros, en los grupos marianos, hay a veces soberbia, hay a veces rebelión, hay a veces autosuficiencia y creemos que todo lo sabemos, y a veces hay hermanos que nos atrevemos a juzgar a el sacerdote, al obispo, al papa o a otros hermanos. ¿Cómo podemos hacer eso y decir que somos hijos de María? Lo único que estamos diciendo con nuestras obras es que no sabemos nada de María, que no hemos entendido nada de María y que no estamos viviendo como Cristo quiere, la vida en el Espíritu. No estamos viviendo como criaturas ya resucitadas, sino esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra ceguera y de nuestra soberbia que Satanás ha querido poner en nuestras vidas. Hermanos, pues, entonces, si queremos vivir realmente la Pascua, vivir este tiempo pascual como verdaderos discípulos de Cristo, pidámosle a la Santísima Virgen que venga a nuestras vidas, aceptémosla como Juan al pie de la cruz y llevémonosla a nuestra casa. Y como iglesia, que nunca falte María, el amor y devoción a ella. Como comunidades parroquiales o grupos eclesiales, que nunca esté ausente María, que nunca esté ausente la devoción hacia ella, el rezo del Santo Rosario, la consagración a su corazón inmaculado, porque Cristo quiso dejar a María, a cada discípulo y a la iglesia, a fin de que nos llevara a vivir la verdadera vida en Dios
y que nuestras acciones, nuestra vida, nuestras oraciones, culto que le damos a la Santísima Trinidad pudieran serles gratos, porque solamente ella puede hacer grata nuestra vida, nuestras oraciones, con su presencia, con su intercesión, con su presentándolas ella, por medio de ella, con sus manos a su Hijo, hacer que lo que le ofrezcamos a Dios sea perfecto, bueno, agradable a la Santísima Trinidad. Hermanos, pues, démosle gracias a Dios por habernos dado a nuestra Madre Santísima y vivamos con gozo, con confianza de niños, humildad, obediencia, reconociendo nuestra pobreza y pequeñez, vivamos el gozo de la resurrección de Cristo, la victoria de Dios sobre el poder de las tinieblas, porque Él humilla al poderoso y enaltece al humilde, así como lo hizo con la Madre del Señor, con la Santísima Virgen María. Y que tengan todos una bendecida noche, hermanos, y sigamos viviendo este tiempo pascual con mucho gozo y dando gracias a Dios por su misericordia infinita, porque fuimos salvados por misericordia, fuimos salvados por su amor misericordioso y ahora tenemos una vida nueva que podemos gozar acompañados de nuestra Madre Santísima a lo largo de nuestra vida, lo mismo de manera personal que a nivel de la Iglesia, a nivel eclesial. Y que Dios y nuestra Madre Santísima los bendigan, hermanos, en esta noche y esperemos podernos escuchar la próxima semana. Que tengan todos una bendecida noche, hermanos.